Las elecciones del año pasado fueron una de las de mayor participación en Estados Unidos. También fueron una de las que más dudas sobre este proceso levantaron. De esto vamos a estar comentando hoy sobre la integridad en las elecciones en Trending con Ángel Javier. Las entrevistas más exclusivas, los temas más trending. Ya comienza Trending con Ángel Javier. Ángel Javier. Bueno, y vamos a estar comentando sobre la importancia de la integridad en las elecciones y tenemos varios invitados muy importantes todos. Antes de entrar en el tema, quiero agradecer y darle un saludo, por supuesto, a los que nos están viendo esta transmisión a través de nuestras páginas en Facebook, también en Twitter y también en Twitch. Recuerda que me pueden seguir bajo Ángel Javier DPB y también a todos los que nos están escuchando a través de las 14 emisoras de Guapa Radio en Puerto Rico y por supuesto a los que escuchan este podcast a través de Spotify. Así que vamos a darle por supuesto la bienvenida a nuestro primer invitado, que va a ser mi compañero de la tarde, tal y como lo habíamos dicho en el episodio anterior. Nos encontramos con el doctor Leo Valentín. Buenas, saludos. Leo. Saludos, Ángel, un placer estar aquí en este capítulo de Trending y saludo a nuestra audiencia, tanto los radioescuchas como las personas que se conectan a través de las distintas plataformas y bien contento de estar aquí la tarde de hoy. Y gracias a ti, ¿verdad?, por sacar tiempo para compartir con nosotros y hoy sí que tenemos otro invitado de lujo. Yo creo que ya eso es redundante, ¿verdad? De todos los invitados que tenemos en este espacio, ¿verdad? Son personas obviamente exclusivas y vamos a estar tocando el tema de la integridad en las elecciones, de la importancia, ¿verdad?, de estas elecciones. Y por eso, pues hoy tenemos aquí, deja dar, ¿verdad?, primero la presentación en español a la senadora del gran estado de Georgia, Kelly Loeffler, que ella está liderando unos esfuerzos luchando precisamente para que las elecciones sean más seguras a través de su organización Greater Georgia. Así que deja por aquí darle paso y welcome Senator Kelly Loeffler for the great state of Georgia. Senator Loeffler is leading effort for election integrity through Greater Georgia. Welcome, Senator. Bienvenida. Well, thank you so much, Leo. Great to be with you both and be on Trending here. Jeanette and I are excited to join you. Y entiendo que Jeanette también tiene su rol en lo que es la organización de Greater Georgia. Jeanette, si nos quieres contar un poquito sobre tu función dentro de la organización, ¿verdad?, para que las personas te conozcan. Esta es Jeanette Trejo. Cuéntanos un poquito más sobre tu rol en la organización Greater Georgia. Sí, mucho gusto, un placer. Soy la coordinadora de participación de comunitaria. Sí, como participación comunitaria y entiendo también, obviamente, tienes un trasfondo hispano, donde pues obviamente mencionamos la importancia de esa conexión con la comunidad hispana dentro del esfuerzo de la organización. O sea, que es una organización que verdaderamente busca empoderar el voto de todos, incluyendo los hispanos, y por eso es que tienen ustedes esta participación tanto en este programa como en las comunidades que están visitando, ¿correcto? Sí, es correcto. De hecho, mis papás son de México, crecí aquí. Y la razón que soy tan apasionada sobre esto es porque mis papás vinieron a este país con el sueño americano y después de 20 años por fin tuvieron la oportunidad de votar. Y para mí es muy importante que la comunidad hispana participan y se animan a participar en las elecciones porque lo he visto yo misma qué importante es. Well, Senator, it's our great honor to have you here, and we wanted to make this discussion not only about you and the efforts that you're doing, but really informational in many aspects. We want the audience to get to know you a little bit better. So, without further ado, I would like to welcome you and introduce you to our audience. And my first question is, tell us a little bit about your background. Who's Senator Kelly Loeffler? I think this is probably one of the
the first interviews for the audience in Puerto Rico. We have a lot of audience in Central Florida as well, and obviously in Georgia. But we're heard throughout mainland United States, so it's a great honor to have you here in Spanish radio, and so we'll be going to be communicating both in English and Spanish for the benefit of our audience. So tell us a little bit more about your background. Well, thank you so much. It's great to be with everyone. Thank you for tuning in for this. I think it's an important conversation. Many of y'all may know me best as a senator, but please call me Kelly, first of all. I really am someone who just considers myself a regular person. So I was born and raised on a farm. That's who I still think of myself as. I grew up working in the fields with my family. I worked my way through high school, was the first person in my family to graduate from college, and I wanted to be in business. Sí, Senadora Kelly dijo que es un placer estar aquí por una conversación muy importante y que es un placer hablar con ustedes. También está introduciendo ella, que fue senadora de Georgia, y también quiere saber que dejar saber la parte de ¿verdad? De su trasfondo en agricultural, por así decirlo, y su interés en los negocios. So you told us a little bit about your business interest, and I think you have a business background, right? Is that correct? I do. So I gained an interest in business by watching my family build out the family farm. I went to college and became a business person. I have now worked in the private sector nearly 3 decades. I've taken 2 companies public on the New York Stock Exchange. And so I'm both a business person and a public servant. When I graduated from college, I started out in business, and over 3 decades, I built a career in financial services. Cuando se graduó de la universidad, empezó en negocios y empezó una carrera en financieros. That's right. Financial services meant that I was doing everything from working at a bank and then starting my own companies, one of which we took public recently on the New York Stock Exchange, and it was the second company that I took public on the New York Stock Exchange. Después de que ella se graduó de la universidad, empezó varias compañías y llevó 2 compañías públicos hasta el nivel del New York Stock Exchange. Ahora, obviamente vamos a entrar en materia, ¿verdad? Lo que vinimos a hablar de este tema de las elecciones. Y lo primero que yo le quiero preguntar a la senadora, lo digo en español primero, después le hago la pregunta en inglés. Básicamente, ¿qué es esta organización de Greeters Georgia y cómo puede ayudar a otras personas? Kelly, what is the Greeters Georgia and how can help other people? So Greater Georgia is an organization that I founded to achieve 3 goals. Greater Georgia es una organización que ella empezó con 3 metas. And those are to register voters here in Georgia. Y eso es para registrar votantes. Second of all, help bring in more people to the conservative movement. So grow the tent. Ayudar a anidar gente al movimiento conservador. And then the third leg of it is to make sure that we protect election integrity so that our votes are fair. Y tercero, proteger la integridad electoral. So I formed Greater Georgia after what I saw as a candidate in the largest election in Georgia's history. Lo empezó porque ella misma lo vi cuando ella estaba corriendo como senadora. And I understand, not only probably in the state of Georgia, but probably one of not the if not one of the largest in the country. And I would say
election integrity has become a subject in many states as well, based on things we have seen throughout the years. Perhaps the most recent cycles have been more significant, or we've noticed more of the changes. And so I think this is something that raised to national awareness. I think it's fair to say that. And so I understand also in Georgia, we have great diversity. And so, for example, many counties where the Hispanic community is very significant and will have a crucial role in deciding future results and the direction of those communities. Para nuestra audiencia en español, estamos hablando de lo que es la organización Greater Georgia, que si lo fuéramos a traducir es como, ¿verdad?, Gran Georgia, y todo este esfuerzo que Kelly ha hecho para ayudar a lo que es la integridad del voto, proteger ese voto sagrado que es tan importante. Las elecciones de Georgia tuvieron una magnitud histórica para un proceso electoral, no solamente en el estado de la Georgia, sino en todo lo que es los Estados Unidos. Así que cobra un significado especial estos esfuerzos que se están haciendo en muchos estados, pero específicamente hoy enfocándonos en el estado de Georgia. Y le quería preguntar a la senadora, a Kelly, como nos referimos amistosamente, de las comunidades hispanas que hay en Georgia, que pueden tener unos condados hispanos, que particularmente ese voto es bien importante. So going back to the question, Hispanic community and counties or areas in Georgia where we have identified that crucial role of the Hispanic community. Yeah, it can't be overstated, the importance of the Hispanic community here in Georgia and to our movement, our conservative movement, because we're very focused on making sure everyone's voice is heard. Es muy importante que la comunidad hispana aquí en Georgia participa, y es muy importante que cada voz. Y realmente, ¿verdad?, el ejemplo de todos estos esfuerzos es el que ustedes estén hoy en día aquí en este programa orientando a la comunidad sobre qué están haciendo. Entiendo que la votación fue casi 5 millones de electores participaron en las elecciones del 2020 y había personas muy preocupadas, ¿verdad?, con esa integridad del voto. Kelly, we're mentioning almost 5 million voters in 2020's general election. And, unfortunately, a lot of people lost confidence or are losing confidence in our system. What can we do really, to restore that confidence in the electoral process and really encourage not only participation, but trust as well? That's the work we're doing. So it's vitally important that people understand that we are advocating for their voice to heard, and we need folks to turn out to vote. So we know that over 100,000 minority voters, for example, who are already registered, did not vote in 2020. Wow. 339,000 conservative-leaning voters did not come back in January to vote. Many of these folks don't vote because they don't trust the elections are fair. And we know that in 2020, there were unprecedented changes to our elections. And so, yes, we need accountability of our elections officials. Here in Georgia, we passed Senate Bill 202. That's a great start, but there's a lot more work to do. And we're on the ground every single day doing that work. Después de la elección, había como 339,000 personas que no votaron en la elección en enero. Y es muy importante que la gente vea la importancia de su voto y que participa. Ángel, ¿qué piensas, verdad? Obviamente sabemos de tu conexión con Georgia. Creo que viste estos eventos de cerca. Y realmente los procesos, ¿verdad? La importancia no solamente de la inscripción, sino de motivar y educar a las personas que participan de este proceso.
De hecho, como señalan, ¿no? Se vio muy marcada la diferencia en participación. Para que las personas entiendan, en Georgia hay un proceso de lo que se llama runoff de segunda vuelta, que si no alcanzan el 50% o un poco más, tienen que volver a una segunda vuelta, que en este caso fue en enero. Y como pues todos saben, se crearon dudas en la elección que hubo en noviembre sobre la integridad del sistema, sobre la seguridad, o sea, de cuán seguro era votar, y eso desanimó a una cifra bastante alta de conservadores o republicanos, ¿verdad? Que para la segunda vuelta no participaron. Y de ahí pues nace este proyecto que entiendo que es muy importante, ¿no? Y es algo que se debe emular en los demás estados y en las demás comunidades, porque a fin de cuentas es lo que tenemos. Sí me gustaría preguntarle a la senadora, lo digo primero y después se lo digo en inglés, que cómo podemos confiar, o de qué manera se pudiera confiar de que nuestro sistema electoral sea restaurado. Kelly, how can that trust in our electoral system be restored? Great question, Angel, and really important to make sure that we hold our elections officials accountable for running fair elections. So that's the first one. Yeah. Es muy importante que los oficiales sean responsables por el proceso electoral. And the second part, though, is to make sure that everyone comes out to vote, because we know what happens if we don't vote. We can't win elections. Y la segunda parte es que cada persona participa y votan, porque sabemos que nadie puede ganar una elección si no participa. And then I would also just add to Senate Bill 202 that was passed this year has important safeguards for elections. En el estado de Georgia pasaron un proyecto de ley que se llama SB 202, que tiene específicamente regulaciones para votar. So it's going to take several steps to rebuild faith in elections, but it starts with being involved in elections. And so we're really out encouraging people to get involved, to make your voice heard. Sí. Va a tomar varios pasos para animar a la gente a regresar a votar, pero estamos tratando de hacer cada esfuerzo para animar a la gente que participan y votan de nuevo. Excelente. Janet, te pregunto, viendo por ejemplo en las elecciones en Virginia, la participación masiva de los hispanos en esa elección. Acá en Georgia, ¿cómo tú visualizas? Porque pues los hispanos, por ejemplo, hay condados que la participación es muy bajita. ¿Tú entiendes que es como por falta de conocer realmente la importancia que tú bien reseñas sobre el proceso electoral, o pudiese ser que simplemente no les interesa? ¿O cuál tú crees que pudiese ser la razón para que muchos hispanos, aún teniendo ese poder de voto, no lo ejerzan? De verdad, yo creo que es que no ven la importancia y el derecho, y que realmente es importante que cada persona participa y usa su voz. Definitivo. Sí, que ambos, ¿verdad? Ver no solo la importancia de su voto, sino su derecho al voto y ¿verdad? Como mecanismo para proteger lo que es su sueño americano, su libertad individual. Y realmente darle forma a las comunidades que sean la mejor oportunidad para ellos y para sus hijos y sus familias, que entiendo es todo lo que nosotros queremos. Y cuando hablamos del sueño americano, realmente hablamos de oportunidades, ¿verdad? Porque todos podemos tener nuestro propio sueño americano, nuestras propias aspiraciones, nuestros sueños para nuestra familia, nuestros hijos. Y entiendo que eso es un proceso muy, muy importante y hemos visto que ha sido exitoso. O sea, hemos visto que en Virginia, que todas esas comunidades donde logramos hablarles, donde logramos conectar con ellos, hablar de los valores, pues son más
se envuelven más en los procesos electorales. Kelly, we were mentioning, what obviously we saw in Virginia, and I think what we can see in different parts of our country is really when we're able to engage with voters, talk to them, and really have this connection about how important is their vote in shaping their communities and really keeping the American dream alive, the individual liberty of being able to have the level playing field, the opportunities to seek a better future for them and their families. I think that's a really powerful message. And we've seen we can achieve that engagement when we're there, like you guys are doing, on the ground, working day in, day out, to really connect with the communities. And so it brings me a little bit to the question about the economy. Jeanette, you mentioned really something that's very true in my family and a lot of the Hispanic families that we've seen, and it's really the empowerment of the small businesses and the economy and being able to shape that. And so, I wanted to get Kelly's impression as to what do you think are really the challenges for small businesses in this landscape that we're seeing nowadays. It's so important. And as someone who ran small businesses, who started small businesses before I got in the Senate, and is running a small business now in the form of advocacy really here, small businesses today are being impacted by rising regulation, rising costs, inflation that's coming into the country, whether it's the wage inflation that's not keeping up with the cost of goods, of energy, thanks to a failed energy policy. And so our focus really should be and is on making sure that the voice of the worker is heard, because it is the worker that's fueling the economy, that's helping create those opportunities, that reflects personal responsibility, and achieving that American dream, which is what we want for everyone, and making sure that we protect the freedoms to pursue work that we love in an environment that's not overburdened by big government and excessive regulation and government control and mandates that stifle small businesses and prevent that ability to live the American dream. And it's an everyday battle, and it's not just this year. It's 20 years ago. It's going to be 20 years from now. And that's why engagement is so important, so that everyone has that best shot of success. Ella empezó en presos pequeños, so ella lo conoce bien. Ella sabe que la inflación de los salarios, la policía de energía, también le está afectando a millones de trabajadores. Y es muy importante que el voz de los trabajadores sea escuchado durante este tiempo, porque es lo que está motivando este sueño el sueño americano. Ángel, y comentábamos realmente en el programa anterior sobre la inflación, o sea que realmente es una conexión, todo está conectado, el alza en el petróleo, las regulaciones, ¿verdad? También causan muchas veces este efecto inflacionario, y a veces son regulaciones a los pequeños comerciantes, a veces son regulaciones a la política energética, donde vemos que se limita la flexibilidad energética en los Estados Unidos, y tenemos que depender de la producción de petróleo, de gas natural de otros lugares, y realmente los trabajadores, como han sido, y las pequeñas empresas, los más que se afectan con la regulación, ¿verdad? Con lo de la pandemia y todas esas cosas. O sea que hay dos tipos de regulaciones. La regulación, como dice Kelly, de hace 20 años, o hasta la regulación que tendremos en 20 años, está la regulación por parte de la pandemia, y la inflación, que es resultado, como dice Kelly, de las decisiones políticas o la política pública incorrecta, y crea un efecto compuesto. Así que directa o indirectamente, nuestros votos pueden estar atados a controlar, ¿verdad? O a escoger estos líderes que tengan un poco más de conciencia sobre estos problemas, como son los problemas inflacionarios.
Kelly, we were mentioning the connection about, you know, how on our first episode for this version of the program, we were talking about inflation and how your vote could be tied really to choosing public servants that are cognizant of the result of that policy, and how inflation really affects more the little guy, the small business, same way that we saw with COVID-19 regulations, same way we've seen with regulations in general. And so it's an important point to mention, because it's how politics and our landscape, our daily lives are affected by politics. That's exactly right. So if you think about America striving for decades, over 5 decades, 50 years, for energy independence, and for that to be destroyed, and working families now to be paying more than they've paid in years and years because of a reversal of a policy that limits energy at a time when demand is rising. So it's almost like they don't understand economics, and they don't understand the plight of the American family, of the worker who is trying to provide food that is rising in cost. At the same time, they're trying to fill up their cars and trucks to get to work. Está afectando a familias bastante, especialmente después de la regulación de energía que ha cambiado bastante en los últimos 20 años y que ha reversado lo que antes estaba puesto, y es como no entienden la economía. Siempre están con la inflación creciendo, está afectando no solamente a familias, pero también a trabajadores, y son los negocios pequeños que están afectados bastante, y más que los otros. Y es difícil para familias comprar comida, tener gasolina en sus carros, entonces ha afectado más que familias o trabajadores. Ángel, iba a mencionar algo y te cortamos. Sí. Bueno, que como siempre suele suceder con las grandes conversaciones, el tiempo pasa súper rápido y ya es hora de nuestra pausa comercial. Así que, amigos, recuerda que estás escuchando Trending con Ángel Javier y regresamos luego de esta pausa comercial. En el Professional Hospital contamos con varias especialidades y oficinas médicas. Puedes visitar cualquiera de nuestros profesionales de la salud en medicina general, radiología, endocrinología, dermatología, ortopedia y mucho más. Date la vueltita. Tu salud va primero. Professional Hospital, siempre cerca de ti. ¿Buscas lucir unas piernas espectaculares? Y lo más importante, el procedimiento es 100% ambulatorio. En el Professional Hospital de Guaynabo te podemos ayudar a verte como siempre has querido. Con más de 15 años de experiencia en el campo, haciendo aumentos de seno, abdominoplastía con liposucción y aumentos de glúteos con transferencia de grasa. Siempre utilizando las nuevas tendencias para que su recuperación sea más satisfactoria y con resultados de calidad. Con suites privadas, salas de operaciones modernas y con un personal de apoyo hospitalario de calidad. Cirugía plástica y reconstructiva, Dr. Luis Morel. Bueno, amigos, ya estamos de regreso con Trending con Ángel Javier y hoy nos encontramos conversando con el doctor Leo Valentín y también la senadora Kelly Loeffler, senadora del estado de Georgia. Y le quisiera preguntar a la senadora sobre qué ella piensa sobre esta situación de inflación y del plan de los demócratas de aumentar el gasto del gobierno y de continuar imprimiendo dinero, cosa que aumenta esta tendencia inflacionaria que tenemos. Well, and how it's clear what's going to happen is the pressure and the cost is going to fall on working families. And working families across this country have already been asked to bear so much. The pandemic,
the challenges with educating children and working during a pandemic, and now shortages, rising prices, being short-staffed for all the small businesses, whether you're a restaurant or you're running another service business, you can't get workers. This will only increase the problems here. And what I think our solutions really are about are empowering the worker, the small business, and letting the free market work, the free market economy, capitalism. It's so powerful. And standing back the big government initiatives is going to be so important to making sure that we come out of this pandemic stronger than when we went in. But it's going to take a lot of work, and that work needs to start now because families are already impacted by the first 10 months of this administration in a way that we couldn't have imagined. Ya sabemos que lo que va a pasar con los excesos gastos de los demócratas y los costos de la inflación realmente va a caer en las familias y también en los trabajadores que realmente están luchando después de la pandemia, después de todos los problemas con la educación, después de los precios y también con trabajadores que perdieron el trabajo y luego restaurantes y otros negocios pequeños que ahora están luchando y tratando de encontrar trabajadores. Realmente la solución es capitalismo y una marqueta libre. Sí, mercado. Mercado. Market. Ahí está el Spanglish. Sí, pero te entendimos y también te estamos dando unas contestaciones largas para traducir, así que estamos, pero entendemos perfectamente y compartimos la parte del libre mercado, ¿verdad? La importancia que es tener ese recurso, ¿verdad? Para poder empoderar las pequeñas empresas. Ángel, yo sé que en cuanto a la economía y las pequeñas empresas, pues es un tema, ¿verdad?, que nos apasiona muchísimo. No sé si ahora que tenemos a Kelly, ¿verdad?, preguntarle cuáles son sus consejos para nuestros radioescuchas, que ¿verdad?, en esa línea, aprovechar que nuestros radioescuchas puedan, ¿verdad?, conocer un poco de esa idea. No, y por supuesto, y más que ella, ¿verdad?, tiene un trasfondo empresarial en múltiples niveles y también ha estado dentro del Congreso, o sea, que tiene lo que cómo funciona el gobierno, lo que sufre o lucha la empresa privada. Kelly, what advice do you have for small business right now or for aspiring entrepreneur who sometimes feel like they have a hard time achieving success because of excessive government regulation? Well, first of all, I want to thank every small business person who's out there, every worker who's out there making this economy work to the extent that it is. I mean, it's really been an American miracle that we've kept the economy going amid all the excessive regulations and uncertainty. And I know that uncertainty is one of the worst inputs for a business. I mean, small business owners in particular need more certainty. And so, my advice is to get involved and make your voice heard, because you're the engine for these communities. You're not just an economic engine, but you're an important part of the community, and your leadership is so needed right now. So please be involved in the process. Please encourage your family, your employees to be involved, and your leadership can make such a difference there, because you've already established that you're a leader by starting a small business. And it's so hard to run a business day to day amid all the challenges, let alone the government weighing in. But if they don't know why it's difficult, they won't change course. De verdad es un milagro que el mercado ha seguido como está. Y de verdad quiere
agradecer a los empresas pequeños y los trabajadores porque durante este tiempo muchos negocios no han tenido la cercanidad y muchos negocios no han tenido la cercanidad y ella les avisa que participan, necesitan que su voz está escuchado y también que ya son líderes y necesitamos que ellos siguen participando y luchando. Eso es un tema bien importante, Ángel, la parte de, ¿verdad?, de esa incertidumbre y cómo, ¿verdad?, la diferencia entre esos aspectos y que las personas, ¿verdad?, los empresarios, los pequeños comerciantes que se visualicen como líderes de su comunidad, que realmente lo son. Y yo me pone a pensar, ¿verdad?, en los distintos establecimientos a veces de comida, los restaurantes, cuando vemos un dueño de restaurante que está luchando con a veces las regulaciones excesivas, que ¿verdad?, a veces cuando el Estado impone esas regulaciones, pero que ellos dejan saber también cómo ellos piensan y muchos de ellos pues a veces no tienen opción que implementar algunas de esas medidas, pero aunque las tengan que implementar, el escuchar su voz hasta, ¿verdad?, sobre su posición en cuanto a eso. Yo sé que en Puerto Rico lo vimos con la capacidad de los restaurantes, si querían algunos operar al 50% y dar más libertad a sus clientes, versus otros que si no era al 50%, pues les requería realmente convertirse en un tipo de policía de los establecimientos. We're talking here, Kelly, about examples that we had in different states. The comparison between Florida and Puerto Rico for small businesses, for restaurants, for example. Puerto Rico, I think till this day is limited in capacity, and only if you accept the 50% reduction in capacity, you don't have to become a sort of a police for the government for checking vaccination passports or IDs and things like that. And you compare things like that with places like Florida and other states where it's obviously very different. And I think we were mentioning what you said about business owners and leaders and entrepreneurs knowing that they're already leaders in their community, and so their voice is important because the people in their community listen to them, and I like to think that the government also listens to them, although sometimes it might take a little bit longer for depending on which state you are for the government to listen to you. But I think people listen, and it's important for people to have a voice and be out there trying to express their views and really shape the system for the better, so that we can have a real economic recovery alongside our overall recovery as a country after the pandemic and everything that has been happening. Well, Leo, that's right, because if you look at the states that reopened, the unemployment rates are something like half of what the states that remain locked down. And here in Georgia, we had a very short, kind of lockdown, if you will, and reopened quickly. And I've been traveling around the country and I've seen the impact on different states. But at the same time, we need people to recognize that how they vote has an impact on that policy coming into effect. And so it doesn't just impact things about the pandemic, but your jobs, your kids in school, your prices that you pay at this grocery store and the gas pump. And so public policy makes a huge difference. That's why your voice is so important. And it's really important that we listen to all communities to understand what's important to them. And certainly that's what I've learned in this year as I've traveled around the state from up in Hall County in Gainesville, all the way down to St. Mary's in South Georgia, just listening to Georgians. And it's those everyday issues that make such a difference when you express your views at the ballot box.
que también dentro de todo esto se afecta el futuro a largo plazo también, porque en Puerto Rico mismo se ha afectado la educación en términos de que dentro de la misma universidad en Puerto Rico y es una situación que no sé por qué razón no ha salido a la luz o las personas no lo ven de esa manera, que hay muchos jóvenes universitarios que decidieron simplemente no usar las vacunas y tienen que estar presentando unas pruebas médicas semanales y por cuestiones de horas o demás simplemente pierden un semestre académico completo, aun cuando y aparte de que tienen que pagar entonces ese semestre perdido para continuar el segundo, aún Puerto Rico precisamente teniendo la necesidad de tener personas graduadas y personas con esa voluntad de ponerse de pie, ¿verdad? Y defender en lo que creen, independientemente si tengan o no tengan razón, pero ese hecho de tú dejarte llevar por las cosas que tú crees y de tus valores, creo que necesitamos muchas más personas así, y sin embargo trastocan el futuro, ¿no? de estos muchachos, y a su vez pues afectan a largo plazo el futuro dentro de la isla. Definitivo. Y repasando lo que Kelly nos mencionó, es que realmente la diferencia entre estados como Georgia, donde las limitaciones o las restricciones pues fueron leves por un corto tiempo, como comparado con estados que ya ha visto que realmente han mantenido esas restricciones, el desempleo es casi el doble de lo que es en estados que han abierto más, ¿verdad? Con más prontitud, por así decirlo, y que es un reflejo de la política pública y la importancia, volvemos a cómo el voto se conecta con la política pública y por lo tanto cómo la política lamentablemente afecta tantas partes de nuestras vidas. Así que a veces escuchamos amistades decir que, ¿verdad?, para mí no me interesa la política, ¿por qué me debo interesar en la política? Y es porque aunque a ti no te interese la política sí se interesa en ti y en tu vida, ¿verdad? Va a estar afectándonos directa o indirectamente, y creo que una parte importante es reconocer toda esta conexión del voto, de la economía, de las políticas públicas que van más allá de la economía, porque muchas de estas restricciones a la libertad, los lockdowns y todas esas cosas tienen obviamente aspecto económico, pero tienen aspecto en la educación, como mencionaste, en el estado emocional de las personas. O sea, somos un todo, ¿verdad? Y no se puede aislar a veces, aunque quisiéramos, los problemas, y por lo tanto tampoco la política pública va a afectar solamente un área. Quiero aprovechar estos minutos finales para hablar un poquito más sobre Greater Georgia, específicamente dónde nos pueden conseguir, ¿verdad? Dónde pueden conseguir a Ginette como a la senadora, y todo ese esfuerzo que están haciendo, lo que llaman en inglés un call to action. Kelly, we wanted to thank you once again for being here with us. We wanted to use the final minutes of our show to talk about the contact points for Greater Georgia, any specifics, any call to action that we want to we can keep our listeners and our listeners both in radio and platforms engage with Greater Georgia and to learn more about it. Great. Well, thank you for asking. So there's 3 things you can do right now to get involved and to start that process of protecting American ideals that we want to make sure that can lift everyone up, to protect the American dream. And you can go to greatergeorgia.com. You can sign up to get our newsletter. So just go online, sign up, and you'll receive our newsletter and our updates and alerts. And you can also sign up to volunteer. And it's so important that everyone take a role in helping their community understand that their voice is wanted. We want their engagement. We want to meet communities where they are and to learn from them. And so greatergeorgia.com, so that's the volunteer sign up and the newsletter. And you can follow us on social media at greatergeorgia.com, or I'm sorry, at Greater Georgia.
And then that's Facebook and Twitter and Instagram. And then you can follow me at Kay Leffler, and that's on Twitter and Instagram. So we really would love to have everyone just have a look at the website, see what we are about. We're about the people that are working to have freedom, opportunity, equality, and to have their voice heard. So thank you so much for having me on and the chance to do with you all. I hope to do it again. Excellent. Jeanette, you want to translate that for us and give us a call to action? Hay 3 cosas que pueden hacer para involucrarse y proteger los ideales americanos. Pueden ir a nuestra página www.greatergeorgia.com, donde pueden inscribirse y también se pueden registrar para votar y también se pueden registrar para ser voluntario. Tenemos días de acciones donde salimos y registramos a la gente para votar. Es necesario que saben que su voz es muy importante. También tenemos varias redes sociales. Kelly está en Twitter en Kay Loeffler. Y tenemos Twitter, Instagram, Facebook también. Y ¿Mande? Perdóname, el apellido de la senadora, si lo quieres deletrear para nuestra audiencia. Oh, no. Yo voy a tratar, es Loeffler, para que los que nos escuchan y Greater Georgia, ¿verdad? De Greater GREATER, Georgia.com, para que los que nos escuchan puedan entrar ahí mismo y suscribirse y ¿verdad? Ser parte de esta organización y enterarse un poquito más. Thank you, Jeanette, and you know you had a dual role today, and you know we appreciate your patience, and we know it's tough, but we really both of you guys, thank you so much for coming, for doing this format, which is a little bit different but so informative, and I think it's very powerful for the community, really the Hispanic community at large, to be able to interact with you and learn what you're doing, like you said, throughout the year, and not only on election years, but really it's really empowering. Angel, if you want to say some last words, and thank you for having me. Really a pleasure to be part of this excellent panel and this conversation. Bueno, yo creo que primero agradecer a la senadora, ¿verdad? A Kelly por sacar tiempo para compartir con nosotros. También a Jeanette por ayudarnos a traducir y que esta conversación se pueda dar, porque es importante que a veces dentro de la comunidad hispana no hay mucho acceso a la información en español, y yo creo que esta ha sido una de las pocas oportunidades que ellos pudiesen tener dentro de las redes, ¿verdad? O gracias a las redes como medios alternativos que somos de tener información de primera mano, escuchando a la senadora Kelly hablar y dar su impresión y explicar la importancia del voto, ¿no? De por qué hay que activarse. Pues yo creo que de otra manera esta información no llegaría, mucho menos, ¿verdad? En otros medios, con tanta como están las cosas hoy en día. Y nada, que muchas gracias y espero que esta visita se repita y podamos seguir hablando de otros temas también. Well, it's an honor to be with you, and I hope we can get the chance to do it again. And I just thank you, Angel and Leo, for what you all do. It's so important that you're using the platforms you've been given, and we just thank you, and may God bless everyone. Thank you so much. Bueno, Leo, ¿y qué te pareció esta entrevista con la senadora del gran estado de Georgia, Kelly Loeffler? Pues Ángel, es sin duda excelente. Yo creo que tocamos unos temas bien importantes, y particularmente algo que a mí me gusta hacer es mostrar la conexión entre las distintas cosas. En este caso, la conexión desde la inflación, que fue el tema, con la conexión con lo que son las elecciones, ¿verdad? Cómo una elección y una inflación pueden estar relacionadas, y por lo tanto la economía, lo que es la política pública, y sobre todo pues la protección y el empoderamiento del electorado, tanto
proteger lo que entendemos es sagrado, ¿verdad? Porque es una expresión democrática de una persona, una comunidad, y lo que está haciendo la organización Greater Georgia, ¿verdad? Que traducido, pudiéramos decir, el Gran Georgia, o ¿verdad? Toda esta área realmente expandida, donde queremos, como todo ciudadano, que nuestro voto cuente, que sea respetado, y creo que ese enfoque de esta organización es bastante único. O sea, que no es solamente registrar por registrar, sino verdaderamente conectar con las personas. Y tengo que decir públicamente que realmente no hay mejor ejemplo que tener a la senadora Kelly Loeffler en una entrevista, lo que es probablemente la primera entrevista con un medio puertorriqueño, particularmente que está transmitido por todo Puerto Rico. Sabemos el impacto que tiene tu programa, tanto en el área de la Florida, en el área del estado de Georgia y muchos otros estados realmente, que nos permite hoy en día la tecnología conectar y pues escuchar estos esfuerzos, la importancia de la comunidad hispana, no solamente en la Florida Central, sino también en Georgia. Reconocen esa importancia de la comunidad hispana, y creo que algo es algo histórico. Creo que hoy se trascendieron muchas barreras, tanto, ¿verdad?, de distintos estados, barreras de lenguaje, y realmente es una entrevista que demuestra que no siempre lo que se escucha en la narrativa de muchos medios hispanos es cierto. Tenemos aquí un ejemplo de cómo la tecnología nos permite conectar con distintos estados, distintos lugares, y sobre todo aprender un poco de qué está pasando en el field, como decimos nosotros, y qué piensan, ¿verdad? Una persona que ha ocupado grandes puestos en el gobierno de los Estados Unidos. Creo que sin duda ha sido algo espectacular, tanto para nosotros como panelistas y estar en este evento, pero más importante para toda nuestra audiencia. No, y cabe señalar, ¿no?, como tú bien dices, de que a veces el cuento no es como muchos medios reseñan, que a veces tienen esta percepción de que a los hispanos, que a estos políticos, ¿verdad?, no les interesa los hispanos, que no se preocupan por ellos, y sin embargo vemos que pudiese decirse que es al revés, porque aquí tenemos pues a la senadora trabajando todo este proyecto porque verdaderamente quiere que las personas entren en el proceso político, y también quiere que los hispanos se integren, porque en muchas ocasiones simplemente que los hispanos y los puertorriqueños en particular simplemente guardan silencio, no van a las elecciones, no participan con el voto, y muchas veces no es que los estén ignorando, es simplemente que están tan en silencio que no saben qué es lo que quieren o lo que necesitan. Y este es un ejemplo de eso, porque como bien Kelly dijo al principio cuando hablaba un poco sobre ella, que ella viene desde una granja, ¿verdad? Y termina con con empresas, que hay unas que son lo que llaman, ¿verdad?, como empresas públicas, que están dentro de... Que la bolsa de valores, exacto, que eso es algo que los que conocen del proceso saben que es un proceso bien complejo, pero hay la similitud, o sea, ya sea una granja, un restaurante, una oficina, todo eso son empresas que tienen que pasar por procesos bien parecidos, y definitivamente en ese sentido pues comparte tanto en experiencia, pero las inquietudes que pasan tanto pequeños comerciantes, las pequeñas empresas. También es importante mencionar que a veces se habla, ¿verdad?, de estos procesos para registrar el electorado, y que esto no es un proceso, ¿verdad? Greater Georgia no es un proceso solamente para hispanos. Verdaderamente hemos visto que muchas personas, ¿verdad?, no importa su trasfondo cultural, ¿verdad?, en este último ciclo se han quedado en las casas, por así decirlo, y eso es importante porque cada cual quizás tiene sus razones,
entiendo que estas organizaciones buscan activar ese voto en distintas comunidades. Así que simplemente la comunidad hispana es parte, igual que cualquier otra comunidad, de estos esfuerzos. Y puede haber a veces una comunidad que verdaderamente no confía en el proceso. Hay una comunidad que puede decir, pues mira, no me gustan las opciones que hay. Otra comunidad realmente no ha estado expuesta a qué está en juego, ¿verdad? Y si la persona, la comunidad no entienden que hay algo particularmente importante en juego para ellos, pues quizás no se animan tanto, ¿verdad? Todo esto nosotros podemos suponer, pero no es hasta que llegamos a esa comunidad, a ese electorado, que verdaderamente podemos saber cuáles son sus inquietudes y cómo trabajar para hacer un mejor sistema para todos. No, y algo importante, ¿no?, que se tocaba cuando se hablaba del tema de la inflación y demás, que en muchas ocasiones tenemos esta visión, ¿verdad?, como de pues los hispanos, los asiáticos, como que todos divididos como si fuésemos tribus aparte, y la realidad es que si estamos viviendo en una misma comunidad, en un mismo estado o en un territorio, o sea, en el área donde estás viviendo, eso les va a afectar a todo el mundo. Incluso y eso es una de las cosas que me gusta de esta organización, o sea, que realmente está haciendo esa conexión con el electorado, no importa quién sea ese electorado, o sea, verdaderamente ahí se ve el trabajo y el compromiso, y eso habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Y realmente es la parte que verdaderamente sobresale, por así decirlo, de este esfuerzo, que es un esfuerzo abarcador y que incluye a todo el mundo por igual que queremos que nuestra democracia incluya a todo el mundo por igual, y que se permita empoderar ese voto. Y para proteger ese voto tiene que ser no solamente el voto debe ser sagrado, sino el proceso debe ser igualmente sagrado para restablecer la confianza en todo esto. Sin duda alguna, yo creo que los temas que se tocaron, una parte que realmente me llama la atención es la parte de la certidumbre o incertidumbre en los procesos, y eso aplica a la economía, ¿verdad? Cuando hay incertidumbre en la economía, eso no es bueno, y aplica para los votos. Así que yo creo que promover esa certitud y esa confianza tanto en los procesos económicos, en que las comunidades van a tener oportunidades económicas, la confianza en el voto, la confianza en los procesos, verdaderamente yo te diría que ese es el tema central de la integridad de las elecciones y la integridad de nuestra economía, es la confianza en que tenemos un proceso justo, y para eso tenemos que trabajar tanto en los procesos justos económicamente como los procesos justos políticos. Sí es, Leo, y lamentablemente el tiempo se nos está terminando. Esto es lo malo de estos programas, que las conversaciones son tan interesantes que se queda uno como con ganas, ¿verdad?, de sí, seguir hablando, pero el tiempo es limitado. Leo, ¿dónde te pueden conseguir en las redes para el que quiera pues conectar o intercambiar opiniones y demás? Claro, estamos en las redes sociales, en Twitter, que es @Dr. Leo Valentín. También nos pueden conseguir en Instagram y en Facebook, Dr. Leo Valentín. Y esas son las plataformas donde nos pueden conseguir y contactar. Así que con esto nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos por su sintonía y su tiempo. Y será hasta el próximo episodio de Trending con Ángel Javier. Gracias por escuchar Trending con Ángel Javier. Para escuchar episodios futuros, asegúrese de suscribirse a nuestro podcast.